Hubo una palabra en específico con la cual el Señor me habló y yo pensé que quedaba ahí. No, esto no, de volver atrás y recordar cosas y que el Señor te lleve al principio para poder entender otras es súper, súper importante. Y hoy yo no te vengo a hablar de recuerdos sueltos, no te vengo a hablar a ver, ¿cómo se diría cuando, de nostalgia? No, yo hoy vengo a hablarte de esa memoria que se sostiene en el tiempo, esa memoria que necesito que podamos volver a traer y pensar en todo lo que el Señor quiere hablarnos. Esa memoria que sostiene cuando muchas veces la emoción se va. Porque hay veces que la memoria viene con emoción. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo lo que era el resentimiento? Volver a resentir. Y a veces tenemos memoria cuando resentimos. Pero cuando esa emoción ya se va, ya esa memoria también pasa. Y hoy el Señor quiere hablarnos de algo. Y antes quiero contarte que Dios me hablaba en Josué 4. Y es un libro muy lindo porque viene de toda una historia, ¿no? Viene de toda la historia del Éxodo. Viene de todo lo que Dios hace en Deuteronomio, viene de todo lo que Dios da en Levítico. Luego de todo eso y de tanta carga emocional, viene Josué. Y Josué 4 habla de algo que ya pasó cuando los israelitas cruzan el Jordán. Pero estaba leyendo ahí Josué 4, donde Dios les hace levantar unas piedras de memoria a los israelitas y digo, bueno, pero yo voy a leer un poco antes, ¿no? Porque por ahí agarramos un capítulo, un versículo y no leemos el contexto. Entonces voy a leer desde Josué 1 y me voy a poner a leer toda la palabra. ¿Y cómo es Dios? Porque Él siempre tiene algo especial para darnos. Y hoy quiero empezar con Josué 1:1. Y creo que te vas a dar cuenta de lo que vamos a hablar. ¡Ay! Muy bien. Te vas a dar cuenta de lo que vamos a hablar. Josué 1:1 empieza así. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor. Y Dios empieza a hablar. ¿Y sabes qué? Pensaba en esta palabra y veía que Dios no omite los momentos de proceso. Dios no omite los duelos. Dios no calla los momentos tristes de nuestras vidas. Dios no los borra, Dios no los pone a un lado y dice no te acuerdes de eso. Dios lo nombra, Dios lo expone. Y leyendo Josué 1, Dios lo primero que hace es decir, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, Dios habla con Josué. Y fíjate lo hermoso de Dios, que Él no tapa etapas, sino que las muestra, las refleja, las habla, las deja por escrito. Y para mí esto es importante, porque habla de identidad y habla de lo que Dios quiere hablarnos hoy en este día. La historia, como decíamos, no empieza con una estrategia, no empieza con fiesta, no empieza la historia de Josué con un ungimiento, no empieza poniendo a Josué en lo alto, no, empieza con una pérdida, empieza con una muerte. Mi siervo Moisés ha muerto. No es solo un dato histórico lo que dice la palabra de Dios, es un corte, es un duelo, es un antes y un después. Eso es lo que Dios habla en Josué. Y esto lo que hace es hablarnos de un pueblo, de una comunidad. Una comunidad que tiene que aprender a caminar
sin quien fue su referente durante años. Una comunidad que tiene que aprender que las cosas cambiaron. Un pueblo que cambió. Y hoy yo no te vengo a hablar de Josué. Hoy yo no vengo a hablar del líder. Hoy yo vengo a hablar del pueblo. Un pueblo que le costó caminar sin la persona que lo sacó de Egipto. Sin la persona que por 40 años fue su sostén. Un pueblo que tenía que aprender a mirar un futuro sin la persona que lo guió, sin la persona que fue referente. Nada más ni nada menos que Moisés. Y mientras Israel procesaba toda esta pérdida, Dios ya estaba obrando. Y esto está en Josué 2, porque si leemos Josué 1, tenemos que ir a Josué 2, ¿no? Para poder llegar al 4. Y Dios ya estaba obrando fuera del campamento. Y vos ves un pueblo que estaba tratando de caminar, de avanzar sin el líder, sin la persona que los había guiado hasta ahí. Y de repente Josué 2 cambia y te muestra Jericó, una mujer, una prostituta, una incrédula, que había oído que Dios había sacado a Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa. Y había oído que el mar se había abierto en dos y había creído en el Dios de Israel. Entonces vemos que Dios, antes que Israel todavía terminara de procesar las cosas, ya estaba tocando corazones fuera del campamento. En otro lugar, en Jericó, pasando el Jordán. El pueblo todavía no había pasado el Jordán, pero la fe había trascendido el Jordán. Había estado afuera del campamento, estaba en otro lugar y ya estaba creciendo. Y esto me hacía pensar a mí que mientras nosotros como iglesia, como comunidad, estamos procesando pérdidas, procesamos lo que nos pasa, cómo caminar, cómo venir caminando estos años que venimos recorriendo, también con la pérdida de una persona importante para nosotros, con la pérdida de un líder que para muchos de nosotros nos trajo hasta donde estamos, Dios sigue escribiendo historia. Dios no para, Dios prosigue. Pero lo maravilloso de esto es que Dios te lo dice, que Dios te lo muestra, que Dios no lo calla. Que Dios dice, sí, pasó esto, pero seguimos en historia, seguimos caminando. Y si bien, como decía, nosotros procesamos pérdidas, Dios sigue escribiendo porque Dios no se detiene por nuestros duelos. Si bien Él los honra, Él nos entiende, pero no se detiene. El camino del Señor prosigue, sigue el proceso, aunque nosotros estemos pasando por diferentes pruebas. Y en Josué 2 vemos, como decía antes, a Rahab. Rahab no pertenecía al pueblo, no conocía la ley, no había caminado por el desierto, solamente había escuchado. Ella no sabía, no había caminado con Moisés, no había escuchado sus palabras, pero había escuchado lo que había pasado. Había escuchado de dónde Dios había sacado a Israel. Escuchó lo que Dios había hecho. Escuchó historias de liberación y decidió creer. Y hoy cantábamos, tengo 1000 historias de tu fidelidad. ¿Y cuántas estás contando? Porque te quiero decir que cuando vos contás de las historias, otros creen. Hoy Susana decía acá, hay cosas que no he contado y la canción decía, hay tantas historias que aún no he podido contar. Y parecía que escuchaba a Susana cantar. Y yo me pregunto, Fanny, ¿cuántas historias todavía no contaste de la fidelidad de Dios? ¿Y cuánto Mayra todavía se retiene, quizás por vergüenza o porque, ¿no?, de contar todo lo que Dios hizo? Si tuvieras que contarlo específicamente, podrías escribir un libro. ¿O no? Tantas historias, Laura,
de lo que Dios hizo en tu vida? Y si contáramos todas esas historias, ¿tantos creerían? Porque Rahab había escuchado una historia, la historia de una liberación, de la liberación del pueblo de Israel, y ya había creído. Y sabes que no estaba Moisés, pero estaba la historia, estaba lo que había antecedido, y ella creyó aún sin ver. Y la fe puede nacer en lugares impensados. Dios puede preparar corazones que nosotros no estamos viendo. Y hoy, iglesia, yo quiero decirte que hay corazones ya siendo preparados para entrar en este lugar. Hay corazones que ya están siendo tocados ahora mismo para poder ser la puerta para que entremos en hogares, para que entremos en familias, pero hay que contar la historia. Porque esos corazones van a creer por lo que ha pasado. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Esa palabra, este tiempo me estuvo hablando muchísimo. ¿Cómo van a creer si nosotros no contamos buenas historias? Cuando uno estudia oratoria, hay una materia que se llama storytelling y es el arte de contar buenas historias. Entonces te enseñan en 3 minutos, por ahí yo soy bastante insistente cuando por ahí les digo, graben un videíto, 2, 3 minutos, porque lo he estudiado. Y te dice que es un arte poder contar algo en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos. Porque uno se extiende, ¿vio? Cuando cuenta una historia. Pero si vos podés lograr contar algo importante en tan solo pocos minutos, creas un impacto impresionante. Y si nos ponemos a pensar cuántas historias podríamos contar en tantos púlpitos que tenemos en nuestras vidas, nuestros vecinos, nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp. Y si te propones contar una historia de lo que Dios hizo en tu vida, una vez al mes en tu WhatsApp simplemente prendes tu cámara y decís, hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a contarte una historia. Y contás de la fidelidad de Dios. ¿Cuántas Rahab creerían? ¿Cuántas personas creerían sin ver? Que Dios no le pide antecedentes, que Dios no le pregunta cómo fue su vida. Todos sabemos que Rahab era una mujer de vida, ¿verdad? Pero fue aquella que le abrió las puertas a esos 2 espías para poder ver la ciudad de Jericó. Dios ya había preparado corazones. Vamos a Josué 3, porque sin Josué 3 no hay Josué 4. Israel camina hacia el Jordán. Mira ese río ahí. Pero no estaban caminando hacia un río tranquilo. Estaban caminando hacia un límite. Y quiero contarte que en la época que Dios los manda a cruzar el Jordán, era tiempo de la cosecha. Por lo tanto, era un tiempo donde las aguas crecían. Y crecían súper crecidas. No era un río que estaba medio seco, no, era impetuoso, era un río que si vos entrabas te llevaba. ¿Alguien se ha bañado en ríos aquí? Bueno, uno de los ríos que es muy fuerte es el Paraná, ¿no? Yo estuve en el río Bermejo, que es un río que está ahí en el Chaco, cuando fui de misionera con los Tobas, y nosotros cruzamos en una barquita y se nos hundía la barquita, sacábamos agua, mientras cruzábamos sacábamos agua porque tenía un agujero la barquita. Y yo decía, yo me meto acá, el río tiene algo, el mar te trae, si bien te arrastra, pero como que te saca. En cambio el río no, el río te lleva. Y pienso en lo que le dice el Señor a Ezequiel. ¿Se acuerdan de la visión de Ezequiel? Dios habla con Ezequiel y le muestra y le dice, mira, hijo de hombre, y ve que desde adentro del templo sale un río de agua. Y le dice a Ezequiel, métete. Y dice que Ezequiel primero entró, después fue hasta las rodillas, ¿se acuerdan de esa canción? Hasta los lomos y después nadó en el río de Dios.
Algo parecido pasó con los israelitas acá. Nada más que Dios tenía un milagro para hacer. Y yo quiero contarte que fue un poco distinto, porque Israel iba caminando ese río Jordán, un río que estaba súper, dice la Biblia, que estaba hasta el tope. Era un río que estaba desbordado. Nosotros una vez fuimos a pescar, que a mi papá le gustaba mucho pescar, y habían cerrado la represa. Y no pescamos carpas, cazamos carpas. Le pegamos a la carpa y la metíamos, porque como faltaba agua, las carpitas estaban ahí todas pobrecitas buscando oxígeno. Ahora, cuando esa represa se abrió, el río desbordó. Bueno, en el Jordán no había represa. Desbordaba. Era un tiempo de cosecha. Y cuando Israel avanza, no avanza lleno con certezas. Avanza con dudas, con expectativas. El desafío no se achicaba, se agrandaba. Al mismo tiempo, mientras el pueblo todavía se acercaba al Jordán, en Jericó, Rahab creía. Pensá en este paralelismo. Israel acercándose a un río impetuoso, pensando, ahora no está Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le pasa a Josué? Josué hace cosas que no hace Moisés. Josué es diferente a Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Y por otro lado, Rahab creyendo en una historia contada. Hay algo que se puede distinguir en esta historia diferente, porque Dios, cuando quiere hacer cosas, no se repite. La otra vez hablábamos con Janina cuando ella predicó sobre el Grinch y decíamos que Satanás se repite. Él siempre hace lo mismo. Él no es creador. Ahora, Dios no se repite. Dios va de gloria en gloria. Dios va de poder en poder y te lleva a otras alturas siempre. Y fíjate, con Moisés las aguas en el Mar Rojo se abrieron y después el pueblo caminó. Pero sin Moisés el pueblo caminó y recién entonces las aguas se abrieron. No es un Dios diferente. El pueblo cambió. Es un pueblo en otra etapa. Y yo quiero que te recuerdes, ¿se acuerdan? Sale Israel de Egipto, se para Moisés en la orilla del Mar Rojo y Dios le dice, levanta tu vara y las aguas se abrirán. Moisés levanta la vara, se abren las aguas y el pueblo pasa en seco. Pero te quiero contar cómo fue en el Jordán. En el Jordán fue diferente. Dios le dice a Josué, va a ir adelante los sacerdotes con el arca. La presencia del Señor iba adelante. La presencia del Señor ahora iba adelante. Y dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes pisaron el agua se abrió. ¿Y esto qué nos muestra? Antes tuvieron que ver para creer. Ahora tenían que pisar para que el milagro se produzca. Yo quiero decirte, iglesia, que ya no estamos más en el tiempo de ver para creer. Ya no estamos más en el tiempo donde Dios hace obras con grandes personas. Ahora Dios quiere un pueblo maduro, un pueblo que pise las aguas y que las aguas se abran. Dios quiere que la presencia de Dios vaya adelante, que los sacerdotes caminen y sean los primeros en tocar el agua. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Porque te cuento que en Pedro dice que somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a pisar el agua? Vamos a decirlo fuerte y créetelo. ¿Quién va a pisar el agua? Porque te cuento que ahora vos sos el arca del Señor.
Ya no más un arca que lleva la presencia de Dios. Y si no está el arca, no está la presencia. Ahora vos sos el templo, vos sos el portador de la presencia del Padre. ¿Lo estás entendiendo? Hoy vos sos quien porta la presencia de Dios. Y el Señor dice, mi presencia está contigo. Y donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Hoy nombraron muchas veces el versículo, esfuérzate y sé valiente, y no sabían que iba a hablar de Josué. Fíjate que Dios no le dice a Josué, bueno, a ver, deja de tener miedo. No, porque Dios sabía que Josué iba a tener miedo, se acababa de morir la persona que lo había guiado. Porque Dios no esconde el miedo, Dios no esconde el temor. Dios te dice, aún con miedo, con temor, levántate, sé valiente, esforzate, yo estoy con vos todos los días de tu vida. El Señor no te pide que anules el miedo. Dios te dice, aún con el miedo yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Entonces los sacerdotes pisan el agua y las aguas se abren. Y dice la palabra de Dios que ellos se tuvieron que quedar con el arca, ahí haciendo el aguante. Pensá que estaba toda cubierta de oro, que era grandota, tenía unas figuras ahí de unos querubines, y ellos tenían que estar con el arca parado en el medio del Jordán mientras el pueblo cruzaba. ¿Qué significa eso? Que a veces hay que aguantar. Que a veces hay que aguantar el peso de la presencia de Dios. Muchos queremos la presencia de Dios, pero no queremos aguantar el peso de la presencia. Y a veces aguantar el peso de la presencia es saber que mientras yo estoy parada aguantando, otros cruzan. Otros tienen que cruzar. ¿Cuántos estamos hoy acá creyendo que vamos a aguantar el peso de la presencia del Señor para que otros puedan cruzar el Jordán? Dios quiere un pueblo que se levante, un pueblo que sepa que es necesario. Y yo pensaba, mientras escuchás todo este relato, ¿en algún punto te viste reflejado como iglesia? Yo cuando leía Josué 1 y empezaba así, lloré, obviamente. Porque como ustedes saben, en el 2023 no solamente murió el siervo del Señor, murió mi padre. Y Dios no en ningún momento le dijo ni a mi madre ni a mí, no lo nombren, ocúltenlo, no digan nada, cállese la boca, que no se nombre. No. ¿Saben por qué? Porque Dios tampoco lo hizo en la palabra. Porque son cosas que nos traspasan, que nos duelen. ¿Cómo no hablar de ciertas cosas? Pero también me mostraba que Dios está preparando situaciones, que aunque han habido diferentes situaciones, personas que no están, personas que han decidido ir a otros lugares, Él está. Y pensaba, ¿no? Todo el pueblo que cruzó de Egipto llegó a la tierra prometida. No. No. Y si bien la tierra prometida a veces, si bien la tierra prometida es la eternidad en Cristo y todo aquel que acepte al Señor Jesucristo va a entrar a la eternidad en Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces lo podemos llevar a nuestras etapas como iglesia. Quizás no todos vamos a llegar a ver el cumplimiento que Dios quiere en este lugar. Hay personas que son de paso, hay otras que se quedan, otras que no, otras que aprenden y se llevan lo aprendido y bendicen a otras comunidades. Y gloria a Dios, porque hay transiciones que ocurren. Amén. Entonces yo veía esto, ¿no? Un pueblo que pierde a su referente, un tiempo de reordenamiento interno, personas que se van, un cambio
que no se abre solo, y preguntáselo a Carlitos si se abrió solo el cambio que está allá atrás tuyo. No, hermano, no se abrió solo. Un camino que no se abre solo y un río que parece más grande de lo que se esperaba. Como decía hoy la sierva de este lugar, hay cosas que muchas veces uno se pregunta: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿estamos haciendo las cosas bien? Señor, ¿qué podemos hacer más? ¿Cómo podemos lograr ciertas cuestiones? ¿Qué podemos hacer? Señor, ¿hablamos más? ¿Hablamos menos? ¿Ponemos más actividades? ¿Sacamos actividades? Porque, hermano, estar al frente de un lugar no es fácil. No es fácil, no es sencillo. Hay muchas charlas que tenemos, muchas preguntas que nos hacemos, muchos interrogantes que se nos presentan. Los nenes siguen arriba, los nenes siguen abajo, hacemos así, hacemos asá. ¿Qué estamos consiguiendo? Señor, a veces pareciera que, no sé, todo se pone peor. Y el Señor me hablaba. ¿Y vos te pensás que fue fácil para el pueblo de Israel? En ningún momento fue fácil. En ningún momento el Señor dijo que iba a ser fácil. No había un río seco para cruzar. Había que meter los pies y saber que podía fallar. Porque ustedes piensan que ellos metieron los pies. Sí. ¿Así? ¿O cómo piensan que metieron sus pies en ese río? Con miedo. Se los llevaba. Iban encima con una cosa acá arriba. Y estaban ahí en el medio, las aguas abiertas. Y vos pensás que en ningún momento pensaron: ahora se cierra todo, nos morimos acá. Porque somos seres humanos y Dios nos comprende. Él sabe que vamos a pensar. Somos fatalistas. ¿Quién no es fatalista de acá? El pibe no te llegó a la hora que te tendría que llegar y ya estás pensando: se cayó, se murió, lo robaron. Ya te hiciste una película. Todas somos así, las madres acá, los padres también. Olvídate, porque somos fatalistas, porque tenemos una humanidad caída y lo primero que pensamos es en lo peor. Y nos cuesta pensar en lo mejor. Y si vemos a alguien que piensa un poquito más positivo, ay, no le interesa nada. Nos ponemos sentimentales. Entonces pensá en esa gente ahí en el río. Terrible. Al mismo tiempo, Dios nunca dejó de obrar. Él preparó corazones, que sostuvo estructuras, que pidió fe cuando ya no había garantías. Y yo creo que esto es lo que nos estamos viviendo hoy. Un Dios que sigue obrando y nosotros no lo estamos viendo quizás. Pero Él sigue obrando, hermano. Él no se para, Él no se toma franco, Él no se toma vacaciones. Bueno, quiero decirte que de tal día a tal día no voy a estar, no cuentes conmigo. Dios no te dice eso. Dios está 24/7 los 365 días del año. Las 24 horas del día, a cada minuto y a cada segundo no se dormirá el que guarda Israel. Él sigue obrando, Él sigue preparando corazones, Él sostuvo estructuras y Él pidió fe cuando no había garantías. Pero ahora, recién ahora, con esta historia bíblica que venimos leyendo, con toda esta historia nuestra que venimos cargando, con UD que ha pasado por una transición, que nos pasan cosas, que tenemos emociones, sentimientos encontrados, que nos preguntamos. Esta historia que sigue en el corazón, podemos entender que Dios pidió, recién ahora podemos entender Josué 4, donde Dios pide levantar piedras. Entonces quiero contarte lo que pasa. El pueblo ya había cruzado el Jordán. Ya cruzaron. Estaban los sacerdotes en el medio del río, nada más. Quedaban hechos nada más. El pueblo cruzó. Imagínate, pensá, a ver 2 segundos. El río abierto así. Los sacerdotes ahí paraditos en el medio del río. Y el pueblo ya del otro lado, en Gilgal. Y Dios hace algo.
El milagro ya había ocurrido, la emoción podría haber seguido de largo, pero Dios detiene al pueblo. Esperen. Ya estaban haciendo ya querían hacer, sus carpas. Y el Señor les dice, esperen. Aguántenme un poquitito. Josué 4, 2 y 3 dice así. Elige a 12 hombres, uno por cada tribu, y diles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, no del costado, del medio. Señor, ¿con qué necesidad? Ya crucé del medio del Jordán, del lugar donde los sacerdotes estuvieron firmes, y que las lleven al lugar donde acamparán esta noche. O sea que había 12 hombres que tenían que tomar 12 piedras, no 12 piedritas, 12 piedras del medio del río, o sea 144 piedras, y hacer un recordatorio y llevarlas al lugar donde iban a acampar. Como dije antes, no de la orilla, no de lo fácil. ¿Viste cómo es el Señor? El Señor no te pide nada fácil. Nada fácil. Del medio del Jordán, porque Dios sabe algo del corazón humano. Cuando el río vuelve a su cauce, la vida sigue y la memoria se diluye. Por eso Dios institucionaliza el recuerdo. O sea, Dios sabía que si los sacerdotes salían, el río iba a ser así, y ellos iban a decir, oh, gloria a Dios. Ya está, sigamos con nuestras vidas, continuemos. Entonces, como Dios conoce nuestro corazón, dice, esperen un poquito, aguántenme ahí. Todavía no se apresuran. Vamos a hacer una institución del recuerdo, de la memoria. Y les pide que vayan y agarren esas rocas y que las lleven al lugar de campamento. Y ahí Dios les pide algo, pero fíjate por qué se los pide. En Josué 4, 6 y 7 dice, en el futuro, cuando sus hijos le pregunten ¿qué significan estas piedras? Ustedes les dirán, aquí es donde el río Jordán se detuvo, cuando el arca del pacto del Señor lo cruzó. Y yo quiero hoy decirte algo, esas piedras que el Señor te pide que levantes como recordatorio, no te lo pide porque Él necesita recordar. Ni siquiera vos necesitas recordar. Morena necesita recordar. Noaj necesita recordar. Sofía necesita recordar. Nuestros hijos van a mirarnos, van a decirnos, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué está esto así, papá? ¿Por qué amas a Dios, papá? Porque el Señor me sacó de esto y de esto. ¿Por qué, abuelo, vos me hablas de Jesús? ¿Sabes por qué, hijo? Porque Dios hizo esto y esto conmigo. Pero si no recordamos, iglesia, si no recordamos que nos quedamos sin nuestro referente, si no recordamos que todo fue difícil, si no recordamos que tuvimos que hacer cambios, que gente no está más, que gente vino, que Dios sigue tocando corazones y no recordamos, esto va a pasar y cuando esto se llene, vamos a decir, gloria a Dios, aleluya. Yo en algún momento pensé que esto iba a pasar, yo sabía. Y el Señor dice, no, quiero que recuerdes lo que hice. Porque si lo hice, no son las luces, no es la pantalla, no es la puerta, es la presencia del Dios cruzando el río Jordán. El lugar impetuoso para recordarles a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quién es Dios? Dios quiere un pueblo que recuerde no solamente cuando todo va bien. Quiero un pueblo que enseñe a recordar. Las piedras hablan cuando la emoción ya pasó. Hablan cuando la historia corre riesgo de olvidarse. Cuando te olvidaste lo que hizo el Señor. ¿Se acuerdan cuántos de acá
más ancianitos, se van a acordar de esa canción que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Se acuerdan? Y es como un recordatorio. ¿Dónde estaríamos, iglesia? ¿Dónde estaríamos? Yo creo que el Señor está trabajando en nuestra identidad como iglesia para que recordemos y que cuando venga gente que necesita ser sanada, restaurada, le podamos contar: tengo 1000 historias de su fidelidad. Vení que te cuento, que Él nunca me falla, ni puede caer. Pero si no recordamos, iglesia, ¿cómo vamos a contar historias? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar cuando este lugar se llene? Y ya no hablemos entre nosotros, pues somos tantos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Dios quiere que recordemos para que cuando las naciones de la tierra vengan a pedirnos a nosotros, se lo demos entendiendo lo que hizo el Señor. Amén. La memoria tiene 2 direcciones. 2. Hacia afuera, como testimonio. La memoria la tenés que tener para contarla como testimonio. Y hacia adentro como fundamento. Si la memoria no la tenés como fundamento, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estamos parados? Por eso este año, cuando hablamos del fundamento, de estar fundados en la historia y reconocer todo lo que Dios hizo con tanta gente grande en Dios, como Martín Lutero, Calvino, la Reforma y todo lo demás, ¿cómo no vamos a recordar, hermano? A veces creo que es como, bueno, pero eso ya pasó. ¿Para qué yo quiero saber la historia de Calvino? ¿Para qué quiero saber yo la historia de Lutero? ¿Qué me importa a mí? Hermano, fundamento. Porque si no recordamos, si nosotros hoy tenemos la iglesia que tenemos, es por ellos, es por su sacrificio, es por su muerte, porque muchos hasta dieron sus vidas para que vos puedas estar hoy sentado acá, escuchando la palabra de Dios, teniendo una Biblia no solamente en tus manos, sino en tu celular, en tu computadora, donde quieras. Gracias a gente que se sacrificó. Entonces, mi hermano amado, hay que recordar. ¿Vos qué crees? Sí, y no como nostalgia. Hay que recordar no para llorar. No hay que recordar a Moisés para llorar. Eso le quería decir el pueblo, Dios al pueblo. No recuerden a Moisés para llorar. Recuerden a Moisés para alegrarse de donde están. Bueno, hoy te digo lo mismo, iglesia. No recuerdes para llorar. Recordá para agradecer que esas personas que estuvieron antes, que nos antecedieron, abrieron la puerta y facilitaron el camino. El Señor me viene hablando muchísimo de ser facilitadores. Pero muchísimo, muchísimo. Es más, creo que empiezo a preparar el curso. Facilitadores. Hace falta que seamos facilitadores del Evangelio. A veces somos complicadores. A veces somos acortadores de la gracia. Y en vez de facilitarle al otro el camino, no, pero a mí me costó, que le cueste. La fe cuesta. No, hermano, si a vos te costó, que al otro no le cueste, que al otro le sea más fácil. Ayúdalo. No, pero hay que padecer. Pues, pero si vos padeciste un montón, trata que el otro no padezca tanto. ¿No te pasa con tus hijos que vos querés que el otro no le pase lo mismo que vos viviste? ¿Y por qué como hermanos en la fe a veces no? Como hermanos en la fe, qué débil, no tiene fe. Y bueno, y si no tiene fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Sostengamos al débil.
No dice critica al débil, sostenelo, dice, ¿no? Facilitadores. Dios quiere que seamos facilitadores. Josué 4 nos cierra una etapa, la inaugura. Porque solo un pueblo que recuerda bien puede avanzar con fe. La memoria no nos ata al pasado, nos afirma para el futuro. Recordar no nos ata, no nos tiene que anclar atrás, sino que nos tiene que proyectar. Tiene que ser como un envión que nos proyecta. Yo recuerdo y me impulso hacia adelante. Si yo recuerdo y me quedo acá, y bueno, ahí tenemos una complicación, ¿sí? No, yo tengo que recordar e impulsarme hacia adelante, porque hay algo por venir. Josué 4:7 dice, estas piedras quedarán como un recuerdo permanente para el pueblo de Israel. Como un recuerdo permanente para el pueblo de Israel. Y yo, hermano, quiero que este año nada te saque de foco. Nada te saque de foco. Venís a alabar a Dios, concéntrate en alabar a Dios. Venís a escuchar su palabra, concéntrate en escuchar su palabra. Venís a las reuniones de mujeres, hermano, concéntrate en las reuniones de mujeres. Le das tu tiempo a Dios para estar en las reuniones de hombres. Concéntrate en eso, que nada ni nadie te quite el foco. Tené visión. Porque solamente con visión vas a poder avanzar hacia adelante. Muchas veces estamos acá con nuestra mente en otro lado. Que este 2026 sea un año de foco, donde dispongamos nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón a poder hacer lo que tenemos que hacer. Una mente predispuesta a escuchar su palabra. No te pierdas lo que se viene. Como dice el video, las series son la médula espinal de todo lo que se viene hablando. Fíjate que las predicaciones pueden variar, los títulos van variando. Ahora, por el mes entero hablamos de un tema en específico. No te lo pierdas. Fidelidad. Dios nos pide que tengamos fidelidad. Dios nos pide que permanezcamos. Sí, ese pueblo cruzó un río impetuoso, pero fue fiel. Dios no promete lo mismo que antes. Dios no va a abrir ya las aguas para que cruces. Dios ahora te pide que acciones, que des el primer paso, que permanezcas, que te esfuerces. Sí, pero pasa que son 2 veces a la semana la reunión. Esforzate, mi hermano, porque vienen días, dice la palabra de Dios, donde habrá ganas de oír la palabra y no habrá quien lo predique. Y eso se acerca. Hasta ahora, dice Hebreos, no hemos soportado hasta la sangre. Tenemos un privilegio, que es poder congregarnos, hablarnos si necesitamos algo. Este 2025, Dios ha trabajado muchas cosas con nosotros. Trabajamos identidad, sacamos un montón de estructuras, vimos cómo amamos, cómo nos aman, aprendimos el poder de las palabras, el campo de nuestra mente, aprendimos que estamos fundados en una fe con lógica, aprendimos que tenemos un destino, que podemos ir a un lugar, que Dios quiere que nos despojemos de lo pesado para tomar ese avión espiritual y conducirnos a un lugar certero. Que el 2026 sea distinto. Amén. Hoy desde la memoria y no desde el olvido. Desde la fidelidad comprobada y no desde el miedo, vamos a declarar algo. Cada uno de ustedes hizo una declaración sobre su año. Cada uno de ustedes le puso nombre. Y algo que yo le decía a Maxi, que bueno, él no lo dijo, lo voy a decir yo. En Israel, Dios había ordenado que nombren
las cosas. Por eso fíjate que en la historia de Israel, Jacob pelea con un ángel y ¿qué hace? Levanta altar y le pone ese lugar Betel. ¿Se acuerdan? Puerta del cielo. Van para algún lado, levantan altar, nombran el lugar. Así David, nacen sus hijos y les ponen nombres. Nombres con sentido, nombres con un destino. Entonces hoy hemos nombrado a nuestro 2026. Yo lo nombré año de sueños cumplidos. Cada uno nombró su año. Pero como congregación también debemos declarar un nombre. También tenemos que ponerle un nombre este año, como iglesia, como comunidad. ¿Y por qué digo como iglesia? Porque creo que todas las iglesias, que es una sola, ¿sí? La iglesia de Jesucristo, todas vamos a convenir en lo mismo, que hoy este 2026 sea un año de conquista. Amén. Cuando Josué pasa hacia el otro lado del Jordán, llegan a Gilgal, levantan el recordatorio de todo lo que Dios había hecho y se disponen a prepararse para conquistar Jericó. ¿Y se acuerdan lo que pasa, no? ¿Fue con fuerza o fue rodeando y alabando? Rodeando y alabando, ¿no? ¿Se acuerdan? 7 vueltas. 7 vueltas. Y en la última, Dios le dice que toquen la trompeta. Tocan las trompetas y los muros caen. Nuestra conquista no va a ser con la fuerza. No va a ser peleando nosotros. Va a ser adorando y exaltando el nombre del Señor. Y fíjate que el pueblo de Israel no dejó un día de dar vuelta. ¿A vos te parece que fue genial dar 7 vueltas todos los días? Imagínate, ¿sabes cómo era Jericó? Una ciudad fortificada enorme. Y ellos ninguno dijo, ¿sabes qué, gordito? Yo me quedo en casa. Vos andá a dar vuelta en Jericó mientras yo hago la comida. No, todo el pueblo tenía que estar dando vueltas en Jericó. Yo hoy te animo, iglesia, a que este año sea un año de que juntos podamos rodear toda esa ciudad fortificada que muchas veces quiere detenernos y que podamos conquistar ese Jericó para la gloria y la honra del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.